Bendiciones, mis amados hermanos, en Cristo Jesús. En esta oportunidad voy a presentar un tema llamado ¿Cómo Jesús comienza su ministerio? Citamos en Mateo capítulo 4 del versos 12 en adelante. Dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neptalí. Bendito sea Dios. Entonces, pero acá hay un punto. Jesús cruzó esas tierras para que se cumpliese una profecía importante dada por el profeta Isaías, que está en el verso 14, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Fue una profecía dada por el profeta Isaías. Dice en el verso 15, tierra de Zabulón y tierra de Neptalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Bendito sea Dios. Esa luz era Jesucristo quien resplandecía. Bendito sea Dios. Una profecía dada por el profeta Isaías. En el verso 17 dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo empezó a anunciar el evangelio del reino de Dios. Pero en primer lugar, Jesucristo les hablaba de arrepentimiento. Es el primer paso que nosotros debemos dar como creyentes. Como creyentes, nosotros debemos empezar por el arrepentimiento. No es basta en nuestra vida un solo arrepentimiento, sino nosotros debemos arrepentirnos constantemente, continuamente, porque somos pecadores. El que dice que no es pecador es el más mentiroso que existe. Todos somos pecadores. Y por lo tanto, necesitamos arrepentirnos continuamente. Bendito sea Dios. Aleluya. Versos 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Estos hombres eran pescadores, se dedicaban a la pesca. En el verso 19 dice: y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Bendito sea Dios. Entonces Jesucristo, Él les hablaba que les iba a hacer pescadores de hombres. ¿Cómo ganar almas para el reino de Dios? Bendito sea Dios. En el verso 20 dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Entonces ellos decidieron tomar ese camino. Pero hay mucho por hablar, porque ellos le siguieron. Fue un caso que se dio sobre la pesca milagrosa, pero ellos le siguieron. Bendito sea Dios. Entonces, Jesucristo les habla que les enseñaría a ser pescadores de hombres. En el verso 21 dice: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca,
con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca a su padre, le siguieron. Entonces Jesucristo empezó a anunciar el evangelio del reino de Dios. Él empezó a predicar y empezaron a seguirlo a él. Bendito sea Dios. Así Jesús comienza su ministerio. En el verso 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bendito sea Dios. El ministerio de Jesucristo, como Él usaba, Él se trataba, su ministerio es enseñar, predicar el evangelio, y también sanaba. El que Él enseñaba cómo entrar al reino de Dios. Él, en primer lugar, les hablaba sobre su reino, que existe un reino, pero también les hablaba cómo deben entrar a su reino, y les enseñaba cómo deben vivir en su reino. Y también les hablaba sobre el evangelio del reino. ¿Qué se debe hacer en el reino? Por ejemplo, la obediencia, los mandamientos. Entonces, Jesús tenía una didáctica muy grande. Pero al final, la tercera parte nos habla que Jesús, Él sanaba, libertaba, ¿no? Entonces, Él nos enseña un modelo de vida, lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué nosotros debemos hacer? Es enseñar, anunciar el evangelio y manifestar señales, sanar en el nombre de Jesús. Ese es un modelo que Jesús nos enseñó, y nosotros debemos seguir el mismo modelo. También enseñar, predicar el evangelio y también manifestar lo sobrenatural. Es como Jesús usaba su práctica. Y para nosotros Jesús es un modelo. Nosotros, nuestra misión, nuestro anhelo es parecerse a Cristo. Decían unos, un predicador, un hombre de Dios: yo, mi tristeza más grande es porque yo no me parezco a Cristo. Y eso debe ser también tu preocupación tuya, pero preocupación divina. Que nosotros no nos parecemos a Cristo. Y eso debe ser nuestra preocupación personal. Enseñar, predicar el evangelio y manifestar lo sobrenatural. Parecerse a Cristo. Él es el modelo. Y nosotros ser como Él fue durante estuvo en la tierra. Bendito sea Dios. Él siempre enseñaba en cada sinagoga. Así nosotros debemos recorrer, anunciar el evangelio en todas partes. Jesucristo es el modelo y nosotros debemos seguir ese modelo, parecerse a Cristo como Él fue. Bendito sea Dios.
En el verso 24 dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Entonces, cuando Jesucristo empieza a anunciar su evangelio, Él enseñaba, predicaba y manifestaba lo sobrenatural. Él se volvió famoso. Él durante 30 años, bueno, en una parte, según el oficio de Jesús nos menciona que Él fue un carpintero. Un carpintero llegó a ser famoso cuando Él empezó a enseñar, predicar y a manifestar lo sobrenatural. Él empezó a ser famoso por todas esas regiones. Y las personas, ellos traían sus enfermos, sus endemoniados, los endemoniados, paralíticos, lunáticos, y Jesús les sanaba. Nosotros debemos parecernos a Cristo, como Él fue, ser el modelo de Jesucristo. Bendito sea Dios. Y el verso 25 nos dice: y le siguió mucha gente de Galilea y de Capolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. A Jesucristo le empezaron a seguir. Él durante mucho tiempo fue un carpintero, pero hasta él que un día se empezó a hacer famoso por anunciar el reino de Dios, predicar, enseñar y manifestar lo sobrenatural. Bendito sea Dios. Pero regresamos en el versos donde nos menciona sobre la profecía del profeta Isaías. En el versos 15 repetimos: tierra de Zabulón y tierra de Neptalí, camino del mar y al otro lado del Jordán de Galilea, de los gentiles. Y el pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz. Se refería a que el pueblo estaba en tinieblas y esa luz era Cristo. Y a los asentados en la región sombra de muerte, luz les resplandeció. Así es el quien anuncia el evangelio de Dios. Así es quien anuncia el reino de Dios. Empieza a ser una luz dentro de las tinieblas. Hoy en día, si uno se presentara igual que el ministerio de Jesucristo, entonces sería una gran luz dentro de las tinieblas. Una persona quien enseñe cómo entrar. En primer lugar, anunciar cómo es. Cómo entrar. Y cómo vivir en el reino de Dios. Predicar el evangelio de obediencia. Y manifestar lo sobrenatural. Si nosotros practicamos el modelo de Jesucristo, nosotros seríamos luz en las tinieblas. Bendito sea Dios. Alabado sea nuestro Señor. Así nuestro Señor empezó su ministerio. Empezó su ministerio tan poderoso y con fuerza. Así también nosotros debemos ser
parecidos a Jesucristo, tanto en su carácter y también en lo que hizo sus obras, porque Jesucristo es un modelo de vida. También en su palabra nos habla, dice, harán cosas mayores. ¿Y quiénes serán estas personas quienes hagan cosas mayores? Buscad el reino de Dios. Buscad el reino eterno. A veces nosotros buscamos más lo material, pero no nos enfocamos en lo espiritual. Lo material pasa, es pasajero, pero lo espiritual es eterno. Busquemos el reino de Dios. Busquemos este reino. Busquemos lo del reino para manifestar. Aleluya. Bendito sea Dios. Dios me los bendiga a todos, poderosamente, a cada uno de ustedes. Hasta otra oportunidad. Hasta acá hemos llegado al final de este mensaje. Cómo Jesús comenzó su ministerio. Hasta otra oportunidad. Dios me los bendiga.